Muy bien, seguimos por X30 en Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación también, la 30. Me dice Maxi Pérez que les diga que estamos en Facebook ahora mismo, en vivo, haciendo streaming. En nuestro Facebook, en donde estamos, nuestro canal YouTube, que va creciendo muchísimo, muchísimo en suscripción, afortunadamente, es Mirá en dónde estamos, mirá en dónde estamos. Te hablaba de Libertas, nuestra web, libertas.uy. Y estábamos hablando, sí, interesantísimo, ¿no, Maxi? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bueno, me alegro, todo bien. Sí, 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 está complicada la cosa, sí. Y bueno, por eso estamos hablando de esto. Por suerte, sí, viste el programa, por suerte está teniendo un impacto importante. Y digo por suerte porque hay ese impacto que se está viendo, esa cantidad de llamados, esos teléfonos que no paran en la radio, que me dicen todos los días, hace mucho tiempo ya, pero en estas últimas semanas es inclusive más ostensible, es impresionante lo que explota de llamadas, las redes, sobre todo todas las redes que estamos trabajando desde la radio, también las redes de nuestro programa. Ustedes saben que yo hago el programa, no puedo estar muy atento y activo en las redes, pero yo después veo y es un mundo de foros por Facebook, de comentarios y de seguidores, lo mismo en YouTube. Hay mucho entusiasmo, mucha expectación por el programa. Porque claro, estamos planteando cosas que en el país nadie plantea. Pero sabes que yo me estaba, digamos, haciendo una autocrítica. Sí, sí, me estaba haciendo una autocrítica, Maxi, porque vamos a tener que contextualizar todo esto, dado que yo en puridad estoy planteando el estado en el que debemos vivir, el estado que hay que proteger, construir, el estado en el que tenemos que convivir, que ya fue desmantelado y en muchos contextos. Ha sido desmantelado en lo institucional. Es decir, nuestro Estado de Derecho, según esta Constitución que me llegó hoy, obsequio de mi querido amigo, el doctor Rubén Flores de Aquevicius, tiene los comentarios de él, preciosa encuadernación, Constitución de la República Oriental del Uruguay de 1967, tercera edición actualizada y ampliada, incluye índice temático y jurisprudencia. Todo esto es un trabajo realizado por el doctor Rubén Flores de Aquevicius, es decir, incluye un índice temático. Yo soy un índice temático de análisis de todo el proceso constitucional, de todas las reformas, de los principales teóricos, los catedráticos del derecho constitucional, es decir, hace un resumen, una especie de acopio, si vos querés, de opúsculo, de acopio corto, sintético de la jurisprudencia uruguaya. Rubén Flores de Aquevicius, el doctor Rubén Flores de Aquevicius, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado por la Universidad Mayor de la República, profesor de Derecho Público en sí, es un publicista, es un profesor del Derecho del Estado, es un teórico de la ciencia del Estado, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, integrante fundador de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal Constitucional. Este catedrático, mi amigo, el doctor Rubén Flores de Aquevicius, este catedrático que tiene unos 27 o 28 libros de doctrina propia, es quien me manifiesta a diario que comulga plenamente con mis postulaciones jurídico-estatales, institucionales, y con mis análisis políticos, politológicos, del comportamiento político en relación al Estado de Derecho, que debe construirse y que lamentablemente se deconstruyó, se deconstitucionalizó. Comulga plenamente conmigo. Y lo mismo sucede con otro amigo ya, afortunadamente, como lo es el doctor Eduardo Lust, constitucionalista, integrante de la Cátedra del Derecho Constitucional de la Universidad de la República, integrante de la cátedra, titular de la cátedra
de Derecho Constitucional también de la Universidad de la República en la Universidad de Salto, el departamento de Salto, del cual él es oriundo. Diputado nacional, además, representante hoy por su propio partido, ya inscripto en la Corte Electoral, ya con guarismos electorales, según esas mediciones, le da una buena intención de voto al Partido Constitucionalista del Uruguay. Precisamente eso, el Partido Constitucionalista. Es decir, que tengo dos amigos que son dos importantes doctores en Derecho constitucionalistas, y uno incluso de ellos también docente del derecho público, del derecho administrativo, del derecho informático público, del derecho informático administrativo, que están plenamente en coincidencia respecto a mis postulaciones de principios, respecto a que el Estado de Derecho uruguayo ha recibido fortísimos golpes de Estado técnicos. Y con esto quiero asentar la plataforma de análisis para que podamos entender en qué campaña electoral estamos y por qué tiene las características que tiene. Desconfigurado ese Estado de Derecho, en los múltiples aspectos que vimos en el curso de estos años en el programa, que vamos explicando, como el debilitamiento del Poder Judicial, quedando supeditado a la condición de un poder nominal prácticamente, al servicio de la concentración del poder de dictamen de justicia en el Poder Ejecutivo a través de ese régimen de la centralización del poder por la vía de una Fiscalía General de la Nación, creada como un instituto que es de naturaleza de servicio descentralizado, desobedeciendo la Constitución. Por ende, toda esa ley es inconstitucional respecto a que los servicios descentralizados y los entes autónomos, la Constitución los concibe, los, los indica, los circunscribe y los mandata como instituciones con fines comerciales o industriales. El Estado puede crear nuevos institutos de poder, nuevas instituciones o poderes del Estado como entes autónomos o servicios descentralizados a los efectos de crear empresas. Tienen que tener fines comerciales o empresariales. Los que están en esa naturaleza de entes autónomos y servicios descentralizados, naturaleza jurídica que ya en sí para el derecho constitucional es muy discutible, lo conversábamos mucho con el doctor Caviglia, es muy discutible, es muy cuestionable que una constitución nos indique cómo el Estado debe crear empresas y concebir que el Estado puede ser empresario. Ahí entramos a ver al Estado social de derecho, que deja de ser el Estado liberal de derecho. El Estado liberal de derecho es el Estado que cumple los fines sustanciales al Estado como una organización jurídico-política nacional a modo de una empresa compleja, un instrumento, una tecnología que nos permita la convivencia pacífica ciudadana para desarrollarnos en todos nuestros derechos, con un Estado que nos cobije rindiendo función en donde debe rendir función, que es en la justicia, en la legislación, en leyes de muy buena calidad, respecto a que respondan a esa fuente de legitimación o legitimidad que es la Constitución. La Constitución es la única fuente que le da legitimidad, que le da imperio jurídico, como decían los romanos. Es la fuente productora de la fuerza jurídica de una ley, porque esa ley responde al orden jurídico piramidal que es un Estado de Derecho. Y la Constitución en ese orden piramidal es la ley suprema. Es la ley suprema. Supremum lex incogito imperi iuris. La ley suprema en el conocimiento del imperio jurídico. Es decir, la ley suprema es la que otorga todo el conocimiento, la fuente de la hipótesis, como diría Kelsen, la hipótesis sustancial, fundamental del orden jurídico. Por eso es la fuente hipotética fundamental, decía Kelsen, de esa pirámide que da el orden jurídico, porque hay una jerarquía de normas. Hay normas que tienen más valor que otras normas que no pueden ser derogadas por otras normas de menor valor. Son jerarquías de normas.
Por lo tanto, hay un régimen de mayorías para poder legislar y derogar determinado tipo de leyes. Para derogar una ley orgánica de orden público, como es un código, por ejemplo, un código civil. ¿Por qué de orden público? Porque esa ley es tan compleja que organiza toda la vida de las instituciones civiles que nos gobiernan en nuestra naturaleza civil como sociedad civil. Entonces es una ley muy grande que se convierte en un código, quiere decir, en un conjunto de normas que están acordonadas, codificadas. Eso eran los códigos para los romanos, los códex. Era tan larga esa ley, era tan abarcativa de actividades que se codificaba, se encordaba y se la convertía en un libro. Por eso el código. El código, cada código es una ley, tiene un número, ley número tanto, código civil, ley número tanto, código penal, ley número tanto, código general del proceso, ley número tanto, código del proceso penal. Son leyes. Ley número tanto, Fiscalía General de la Nación. Ley número tanto, Fiscalía de Lesa Humanidad. Ley número tanto, qué sé yo, Antel, por ley. Cada instituto que el Estado tiene, cada poder, cada institución, es una ley. Es la ley que lo configuró. Toda la ingeniería de esa estructura y funcionamiento de esa institución de poder es una ley. La ley, Instituto Nacional de los Derechos Humanos, una ley. JUTEP, una ley. INEFOP, una ley. República AFAP, una ley. Ley de género, ya te lo dice además, ley de género le pusieron. No, no son muy creativos. Ley de género nomás. De esas leyes que yo te voy nombrando, de algunas que te nombré, muy importantes, afortunadamente aún son constitucionales. Están siendo los pilares de nuestro Estado de Derecho. La Constitución de la República, Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, Código General del Proceso, leyes laborales que andan por ahí, que no son un código, leyes administrativas, que también muchas de ellas son constitucionales, leyes aduaneras, pero después hay un conjunto de leyes que no son constitucionales. ¿Y esto qué quiere decir? Algo muy grave. No estamos hablando de leyes que tengan inconstitucionalidades, porque hay algunas normas que no obedecen a la Constitución, que rechinan, que chocan contra la Constitución, sino que hablamos de leyes que enteramente son inconstitucionales y que esas leyes han creado poderes en el Estado que no responden a lo que la Constitución nos dice en cuanto a cómo debe ser construido nuestro Estado. Por eso son golpes de Estado térmicos, porque te van construyendo, como bien dice el doctor Eduardo Luz, un Estado paralelo al Estado que nos mandata, que prescribe nuestra Constitución como ley suprema, que nos da la garantía de todo un orden jurídico que nos cobija, nos protege en nuestros derechos personales y en nuestros derechos de familia también. Artículo 40, 41, 42. Artículo 7, artículo 8, artículo 9, nuestros derechos personales, artículo 32, artículo 36. Entonces hay desconfiguraciones muy graves desde leyes de orden público, que son las leyes que establecen la relación entre el Estado y nosotros y el funcionamiento de toda la legalidad del Estado, de la institucionalidad del Estado que tiene que, exacto, Maxi, tiene el monopolio del poder. Entonces, si a vos te legislan una ley que te dice, ahora todo el sistema de justicia penal va a ser de esta manera por esta ley, por ejemplo, Código del Procedimiento Penal, y a su vez por esta otra que es necesariamente complementaria, la Ley de Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué necesariamente complementaria del Código de Procedimiento Penal? Porque a través del Código del Procedimiento Penal actual, promulgado en el año 2017, junto con la Ley de Fiscalía General de la Nación y junto con la Ley de la Fiscalía de Lesa Humanidad, establecen un régimen fiscalista
Un régimen fiscalista de naturaleza acusatoria y adversial en la primer gran etapa de 5 etapas penales de todo el proceso penal. Por lo tanto, a partir de las denuncias de un delito, sea denuncias de particulares o denuncias de oficio, que puede hacer la policía, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación de oficio, algún juzgado. Bueno, esas denuncias pasan a ser atrapadas, cooptadas por los fiscales y absorbidas por los plenos poderes de la actividad fiscal, preceptivamente bajo la especialidad y el secreto de la actividad fiscal, desobedeciendo lo que prescribe la Constitución, que dice que apenas ocurre una denuncia de delito, sea de particulares o de oficio, a través de la infragancia del delito, cuando se lo descubre el delito, hay plena prueba de que alguien cometió ese delito, o bajo la semiplena prueba, artículos 15 y 16, el juez deberá tomar declaraciones de esa denuncia y deberá tomar declaraciones del denunciado. ¿Por qué? Porque, según la Constitución, el único poder del Estado que tiene la función, tiene la competencia o la jurisdicción propia, natural de ese poder, es decir, la jurisdicción de qué, de aplicar justicia, de someternos a un tribunal de justicia, a un proceso judicial, es el poder judicial. Por eso la Constitución dice delante de un juez competente que toma declaraciones en 24 horas a lo sumo, y a lo sumo a las 48 horas tiene que tomar la decisión si abre un juicio penal o no. Es decir, si queda sobreseído esa persona porque no encontró prueba suficiente, o si tiene elementos probatorios suficientes que convencen a ese juez de la necesidad de abrir un juicio penal, y lo comunicaba al Ministerio Público, le daba noticia, le daba vista pública para que el Ministerio Público, a través de los fiscales, diera precisamente la vista fiscal, avisándole al Poder Judicial que tal juez considera que es necesario abrir una causa penal judicial contra una persona o varias personas porque presume fuertemente la comisión de delito o de delitos. Eso era el debido proceso. Y a partir de ahí, a través de un proceso aleatorio de sorteo, el Poder Judicial elegía a otro juez, no a ese juez del sumario, de la causa inicial, del que investigó en una especie de etapa presumarial o indiciaria. Aparecía el juez de la causa por decisión del juez anterior dentro del Poder Judicial, que daba todos los elementos probatorios y su evaluación a través de un auto de procesamiento. Habría al proceso judicial que el Poder Judicial decidía aleatoriamente instalando un juez que no conocía las partes. Los jueces tienen que ser imparciales, tienen que no tener vínculo con ninguna de las partes, tienen que ser eminentemente técnicos y autónomos y aplicar justicia de acuerdo a la carga probatoria y de acuerdo a las leyes que estén en concordancia con la Constitución. Porque si las leyes no están de acuerdo con la Constitución, tenemos un instrumento legal, tenemos un instituto legal, se dice en el derecho, que es la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Por qué existe el Instituto de la Inconstitucionalidad de las Leyes? Precisamente para proteger al Estado de una buena legislación. La legislación tiene que legislarnos desde el Poder Legislativo leyes que estén de acuerdo con la Constitución para sostener el orden jurídico soberano que tenemos como Estado. La Constitución es el ordenador de la casa que nos dice cómo está construido el Estado uruguayo y nos dice los poderes y las limitaciones que tiene cada uno de los poderes. Y los tres poderes del Estado son poderes equidistantes, equivalentes, que se controlan entre sí. Bueno, todo eso se destruyó, todo lo que te acabo de decir. Lo del juez, el poder judicial, el juez que se encarga de hacer justicia, el debido proceso, el sorteo aleatorio para que aparezca un juez que sea un juez supraparte, que esté por encima de las partes, que sea eminentemente técnico, un profesional, un jurista, que va a emitir justicia de acuerdo a los principios jurídicos constitucionales que le dice la ley penal, y va a tener que atenerse a la prueba, a la carga probatoria suficientemente evaluada, a través de un proceso taxativo de evaluación,
y atravesar todas las etapas de un juicio para llegar a una sentencia final, definitiva, y decir si esa persona es culpable o no. Y en tanto eso no ocurra, esa persona se presume inocente, hasta que el juez logre demostrar lo contrario de esa presunta inocencia. Presuntio indubio pro reo, una presunción relativa de inocencia, porque en nuestro Estado estamos considerados todos ciudadanos libres, habitantes libres, y solamente el juez podrá determinar que perdemos libertad si comprueba a través de la carga probatoria debidamente tasada y evaluada, según todos los trámites del proceso, todas las instancias de un proceso judicial penal, dentro del Poder Judicial y a través de la autoridad de un juez, de un magistrado judicial, es el que va a determinar si perdemos esa libertad porque comprobó que cometimos un delito. Eso es el debido proceso. Y si acaso no se cumple con todas esas etapas que son preceptivas, son obligatorias, y si no se cumple con la carga probatoria, si no se cumple con darle todas las posibilidades a la parte demandada de que se defienda a través de su abogado y a través de la contraprueba y a través de la proposición de prueba en contrario de la prueba que dice que cometió ese delito, si no tiene esa oportunidad, si además no se cumple con que la parte denunciada reciba noticia del denunciante y reciba noticia de la fuente probatoria de la denuncia de ese delito presunto, y si no recibe noticia de la carga probatoria que el juez recibió, ese juez está cometiendo mala praxis y existe en nuestra Constitución un recurso que es con natural, necesario, imprescindible del debido proceso, del proceso de garantías judiciales, que es el habeas corpus, artículo 17 de la Constitución de la República. El artículo 17 a todos nosotros nos ampara, nos protege debidamente para que podamos corregir un proceso mal hecho, un juez que se equivoca, un juez que se hace el gil, un juez que está comprado, un juez corrupto o un juez burro que está haciendo las cosas mal. Entonces, vos tenés el artículo 17 que nos dice, en caso de prisión indebida, por ejemplo, un juez determinó a través de lo que él supone, por la prueba que recibe y evalúa, determina una prisión preventiva, una medida cautelar de prisión preventiva, porque ese juez está convencido que vos sos un delincuente peligroso, por ejemplo, o que te podés escapar del país, o que podés volver a delinquir, o que podés alterar prueba y complicar al juicio. Son las tres causales por las cuales se podía establecer una medida preventiva, es decir, una prisión anticipada a la sentencia. Si pasaba eso, en caso de una prisión indebida, o incluso se llegaba a la prisión indebida por sentencia, y la parte sentenciada tiene suficiente argumento jurídico para plantear que ese juicio fue mal hecho, que hay mala praxis, se plantea entonces el recurso del habeas corpus. En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente, es decir, ante el juez que dictó mal esa sentencia, que hizo mal ese juicio, el recurso del habeas corpus, a fin de que la autoridad aprehensora, es decir, el juez, el que determinó la prisión, y que según nuestra Constitución, artículo 23, es el único que puede determinar la prisión, solamente los jueces son los que pueden decirnos que perdemos la libertad, dice la Constitución, cosa que ahora no pasa, ahora son los fiscales que determinan por un dictamen acusatorio que se mande preso a fulano, mengano, sultana, ahora son los fiscales que determinan por dictamen, por acusación fiscal, prácticamente la sugerencia extorsiva a un juez que solamente firma la acusación fiscal, que va a quedar como acusación definitiva después de una formalización administrativa fiscal que determina la prisión preventiva o la prisión domiciliaria de alguien hasta que se vaya a un juicio posterior si esa persona no admite negociar, que eso es el juicio abreviado, si no admite confesar el delito. Y ahí se da el juicio abreviado entre el fiscal y la persona que admitió, bueno, digamos, la supuesta ventaja de confesar el delito para tener menos pena. Entonces ahí se da el juicio abreviado o la negociación abreviada de un trámite administrativo acusatorio fiscal. Se dan cuenta que es otro estado, ¿no? Estamos viviendo dos estados paralelos.
La Constitución nos dice una cosa y esta ley de la Fiscalía General de la Nación junto al Código del Procedimiento Penal actual dicen otra cosa. Es como tengo una cosa, tengo la otra, ¿viste? Hicieron ese estado esquizofrénico. Entonces, se presenta el recurso de habeas corpus a fin de que la autoridad aprensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. Si desde el recurso de habeas corpus el juez inmediatamente no da los fundamentos jurídicos y probatorios de por qué determinó esa prisión, ese juicio se lo puede plantear a partir del habeas corpus como un juicio nulo, a través de un recurso. Eso lo perdimos, no tenemos más tampoco esas garantías. Y todo esto, que eran garantías de juicio, es lo que están sufriendo hoy un montón de presos políticos que no tienen todas estas posibilidades, no tienen todas estas instancias judiciales delante de la autoridad naturalmente competente que nuestra Constitución nos indica de acuerdo al orden jurídico que la Constitución manda. Nuestra verdadera autoridad es la Constitución, no fulano de tal presidente, no fulano de tal vicepresidente, no fulano de tal el otro nuevo presidente. No, no, la institución presidente se debe a la Constitución, la institución ministro se debe a la Constitución, la institución Poder Judicial, jueces, tribunales se deben a la Constitución, la institución legisladores, Poder Legislativo se deben a la Constitución, tienen que hacer lo que la Constitución dice. Ahora, como todo esto se desarticuló, también esto se desarticuló, se descontextualizó en el régimen de enseñanza.